hermano, el día de hoy quiero compartirte acerca del crecimiento espiritual, primera parte. Todo lo que el Señor creó, lo diseñó para que se desarrolle y crezca. En Génesis, el libro de los principios, vemos los propósitos del Señor a manera de semilla. Y en el capítulo 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, y ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo. Vemos que fuimos formados a su modelo, para ser parecidos a Él. Este es el máximo sueño que tiene nuestro Padre Celestial, y que podamos ejercer una buena administración y mayordomía de todo lo que nos ha delegado. Vamos a ver también el proceso redentivo descrito en el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Dice que Dios nos creó. Después el paralelo, ¿no? Acá dice la tierra, pero puede ser nuestra vida sin el Señor. Estaba desordenada, estaba vacía, estaba en oscuridad y quizás con una operación superficial del Espíritu Santo. No podía transformar nuestro ser. Y finalmente el Señor dijo: sea la luz. Esto es cuando vinimos a Cristo y Él nos reforma, nos vuelve a ese plan original, y de ese modo estamos en este caminar, en este proceso que quiere que seamos parecidos a nuestro Papá Celestial. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor. Otra versión dice que seamos como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es nuestro trabajo, el que tenemos que seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual. Y para esto quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice: por medio de todas estas cosas nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que por medio de ellas seamos participantes de su naturaleza divina. ¿Te acordás que te compartía del traje de 1 Corintios 13? Es para que nosotros nos amoldemos. Este es nuestro modelo, es Jesucristo mismo. Y hasta ahí estamos trabajando, y esa es nuestra meta, y ahí queremos estarnos direccionando en este tiempo. Dice en el versículo 5 de 2 de Pedro capítulo 1, dice: poniendo toda diligencia en esto. Y te voy a describir fe, virtud, entendimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esto es una escalera de crecimiento espiritual. No son actitudes o virtudes aisladas, sino que están perfectamente concatenadas, y una complementa a la otra y la potencia. Pero antes de entrar en su desarrollo, quiero que veamos 4 promesas. Esto es como ir al gimnasio y de repente, antes de levantar una mancuerna, ves una persona ahí fisicuda, bien parada, y esto te alienta, ¿no?, para seguir adelante. Entonces nuestro desarrollo espiritual dice que si estas cosas están en nosotros, no nos van a dejar ociosos y sin fruto en el conocimiento del Señor. Siempre escuché que el ocio es el taller del diablo, ¿no? Nos tiene, como en el versículo 2 que recién te decía, estamos vacíos, estamos sin forma, estamos en oscuridad. Pero una vez que entramos en este proceso de reforma del Señor, Él está trabajando en nosotros. Entonces no nos va a dejar sin actividad y sin fruto. Y dice 2 de Timoteo, el versículo 4 del capítulo 2, que dice que los que militan no se enríen, ¿sí? Así que necesitamos estarnos ocupando de esto. Y el versículo 6 dice que el labrador, para participar del fruto, primero debe trabajar. Y esto es lo que sucede con nosotros. No hay generación espontánea, ¿sí? Tenemos que dedicarnos. La otra promesa es que nos va a dar una visión amplia. No vamos a ser como los simples que describen en Proverbios, que andan por la vida y las circunstancias se le vienen encima y no están avisados, ¿no? Sino que al ser como las águilas nos vamos a poder anticipar y no vamos a ser sorprendidos por las circunstancias.
También se nos va a dar un seguro de caída, dice que no caeremos jamás. No significa que no nos vamos a equivocar, sino que van a ser tropezones y vamos a salir adelante. No vamos a tener que pagar las consecuencias de una caída. Y en último lugar, habla de que se nos va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Entonces no vamos a vivir de migajas, sino que vamos a disfrutar de lo suculento del reino de Dios, esa vida abundante que el Señor diseñó para nuestras vidas. Y ahora entramos de lleno a esta escalera de crecimiento espiritual. Y dice que a nuestra fe vamos a añadirle virtud, implementación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos de una muerte espiritual, de estar separados de Él, a una vida nueva, una posición de hijos y herederos del reino. Pero vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1 y te voy a leer 2 versículos y quiero que consideremos esto. Piénsalo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de toda la posesión de su padre. La otra versión dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, nosotros cuando estamos en una inmadurez espiritual, por más que en nuestro testamento estén preparados diseños, ministerios para nuestras vidas, mientras estemos como niños espirituales, no podemos diferenciarnos de lo que era nuestra vida antes del Señor. Entonces, esto es lo que quiero recalcar, una diferencia entre lo que es la fe para salvación, que fue por gracia y para nosotros fue gratis, y lo que es una fe para crecimiento espiritual. Esto quiere decir que lo único gratis fue la salvación, y de ahí en adelante todo lo que desarrollemos para el Señor va a tener un precio y va a tener que conllevar una dedicación. Y lo plantea también Santiago en el capítulo 2 versículo 17. Dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Estoy hablando de la fe para crecimiento espiritual. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Como te hablaba en el tema de la batalla de la fe, que te decía que Abraham, por medio de no solamente creer teóricamente, sino de implementar, de llevarlo a la acción, pudo entrar en esta galería de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y dice acá, y lo vuelve a recalcar en el versículo 22, dice: ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe se completara, se perfeccionara. Entonces no alcanza con tener una fe teórica, sino hay que llevarla a la implementación. Y esto es lo que está planteando en este primer eslabón, ¿sí? A nuestra fe hay que implementarla, y eso va a hacer que nuestra fe crezca, y a medida que la volvemos a poner por obra, eso nos va a permitir ir ascendiendo en nuevas escalas y desafíos de fe. Hay un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros que describe en Gálatas capítulo 5, 23, que es la fidelidad. Esto que nosotros seamos personas de fiar, de confiar. Dice el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de los hombres. Entonces podemos ver qué es lo que nos hace crecer en gracia para con Dios y con las personas. Es que seamos confiables, ¿sí? Hay dos palabras que para mí son directrices, que en nuestra vida cristiana tenemos que tener: coherencia y consistencia, ¿sí? Para poder tener un testimonio, que esto sea la autoridad que hace que nuestras vidas no son solamente puro bla bla, sino que estamos llevando adelante cosas sólidas en el Señor. Y voy a leerte acá la definición de coherencia: es tener una relación lógica, una actitud consecuente entre mi accionar en relación a una postura asumida anteriormente. Hay siempre esta frase que entre el dicho y al hecho hay un trecho. Bueno, acortar ese trecho.
Después la consistencia se vincula a la firmeza y estabilidad de nuestro accionar. Nos hace que no es que hacemos una cosa un día y otro día vamos para otro lado, sino que sí o sí seguimos adelante en una coherencia. Y me gusta la fábula de la liebre y de la tortuga, no sé si la escucharon alguna vez, pero habla de que corrieron una carrera. Obviamente que la liebre tenía muchas más posibilidades de llegar a la meta, pero era indisciplinada. Y la tortuga tenía muchas cuestiones naturales en contra, pero si algo tenía era que un pasito atrás del otro fue avanzando y finalmente ganó la carrera, porque la liebre se perdió y llegó en segundo lugar. Así que esto es importante en nuestra vida cristiana. No consiste en una carrera de velocidad, sino que es una carrera de mantener la coherencia al paso de los años. Y esto tiene que ver con que nuestra fe sea implementada. El segundo paso que plantea acá es que a nuestra fe implementada le agreguemos entendimiento. ¿Y qué significa esto? Que a mayor entendimiento va a ser mayor nuestra capacidad de implementar nuestra fe. Y esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo, que oraba por sus hijos espirituales que tuvieran un conocimiento práctico acerca de la voluntad del Señor para sus vidas. Y dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17, por esto mismo doblo mis rodillas para que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y dice para tres cosas: para que conozcas cuál es la esperanza a la cual nos llamó, para que conozcan las riquezas de la herencia y para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. Todos estos recursos que el Señor tiene preparados para nuestras vidas, no podemos avanzar si no crecemos en entendimiento. Entonces, por eso ves que tiene lógica cada uno de estos escalones de crecimiento espiritual. Entonces, a medida que vamos poniendo en práctica, el Señor nos puede ir dando un mayor nivel de gracia sobre nuestras vidas. Así como a un niño no le daríamos un cuchillo filoso porque no tiene la capacidad para manejarlo, del mismo modo, a medida que nosotros vamos siendo personas de fiar, de confiar del Señor y de las personas, se nos van a ir delegando tareas más importantes, una gracia superior, una unción que podamos portar y llevar adelante dignamente para honrar al Señor en todo lo que estamos desarrollando. Entonces, también necesitamos este entendimiento espiritual, que el Señor abra nuestros ojos espirituales, alumbrando nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es su perfecta voluntad para nuestras vidas en este tiempo. La semana próxima que nos reunamos, que va a ser dentro de 15 días, vamos a ver los siguientes eslabones de esta escalera, que son el dominio propio, la paciencia y la piedad. Así que, hermano, espero que esto te haya sido de utilidad y te deseo las más grandes bendiciones. Seguimos en contacto. Amén.